Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos problemas de trabajo con densidades. Vamos a ver qué tipos de problemas tenemos en este caso y ver cómo podemos calcularlos para los datos que nos piden. Y nos dicen lo siguiente. Tenemos una lata de refresco cilíndrica, la cual tiene una base de 2 centímetros de radio y una altura de 10 centímetros. Es decir, tenemos una lata, vamos por aquí, lata cilíndrica, que nos dicen que tiene un radio de base de 2 centímetros y una altura de 10 centímetros. Y nos dicen, si el líquido que cabe dentro de la lata pesa 250 gramos, o ya sabéis, tiene una masa de 250 gramos, la masa son 250 gramos, determina la densidad de dicho líquido. Bueno, entonces, ya sabéis que cuando definimos densidad tenemos que calcular la masa entre el volumen. La masa la tenemos por aquí. Ya nos dicen que son 250 gramos. Y el volumen tendremos que calcularlo con estas magnitudes. Si recordáis, teníamos que el volumen de un cilindro no dejaba de ser más que el área de la base, voy a ponerlo por aquí, el área de la base por la altura, ¿vale? Porque al final teníamos esa base circular y la altura que nos caía tal que sí, ¿de acuerdo? Nos dan el radio de la base y nos dan también la altura. El área de la base no será más que pi por el radio al cuadrado de la base y todo esto multiplicado por la altura. Por tanto, esto lo podemos calcular relativamente sencillo. Podemos hacer pi por 2 al cuadrado y por, en este caso, 10. ¿Ok? Y esto será 2 al cuadrado 4 por 10, serán 40 pi centímetros cúbicos. ¿Vale? Y esto, si queréis calcularlo concretamente, pues haríamos 40 por pi, que esto es de manera aproximada 125,66 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite ver básicamente que la densidad que la tenemos aquí serán 250 gramos dividido entre esos 40 pi centímetros cúbicos. ¿Vale? Tenemos tanto la masa del líquido como el volumen que ocupa el líquido. Y si ahora esto lo divido 250 entre, voy a poner 40 pi, esto me da una densidad aproximada de 1,99 gramos por centímetro cúbico. ¿Ok? Esta sería la densidad de nuestro líquido. Esta es una manera en la que podemos calcular nuestra densidad, ¿vale? Entonces ya podemos ver que, por ejemplo, con respecto al caso que vimos el otro día, veíamos que, por ejemplo, el agua, el H2O, tenía una densidad, la densidad del H2O era aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, que este refresco sería más o menos el doble de denso que el agua. Ya sabéis que los refrescos no solamente llevan agua como tal, sino que también llevan otros componentes como azúcar y demás que puede hacer que se altere la densidad del contenido. Bueno, y ahora tenemos otro problema de densidades, el cual nos dicen, tenemos dos prismas, un cubo y un prisma cuadrangular, de tal manera que el primero de ellos, voy a ponerlo por aquí, es un cubo de lado igual a 20 centímetros. Y el segundo es un prisma cuadrangular, lo pongo por aquí, que nos dicen que en la base, el lado de la base, tiene 10 centímetros y una altura de 35 centímetros. Bueno, y nos dicen que en cada uno de ellos introducimos 400 gramos de líquidos inmiscibles. Es decir, que aquí ponemos el líquido 1 son 400 gramos y el líquido 2 son otros 400 gramos. ¿Vale? Hasta que justo rebosa exactamente en ambos recipientes. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. En caso de mezclar posteriormente los dos líquidos, ¿cuál de ellos caerá al fondo del recipiente y cuál de ellos se quedará en la parte superior?
Es decir, nosotros tenemos aquí nuestro cubo, que sería una cosa más o menos tal que así, ¿vale? Y luego tendríamos también nuestro prisma cuadrangular, que tiene también una base cuadrada, pero es bastante más alto, ¿ok? Es decir, una cosa, repito, de manera aproximada, tal que así. Las medidas no son correctas porque ya vemos que aquí la base de este debería ser la mitad de la base de este, pero bueno, para que nos hagamos la idea. Y en cada uno de ellos introducimos líquido hasta el tope, de tal manera que en ambos casos el líquido pesa lo mismo, tiene la misma masa. Y la pregunta que nos hacen es cuál de los dos líquidos, si luego los introducimos en un tercer recipiente, tendría mayor densidad, porque lo que nos están preguntando es cuál de ellos caería al fondo y cuál se quedaría arriba. Entonces recordad que como son inmiscibles, se van a colocar de tal manera que la densidad del mayor, el que tenga mayor densidad, se va a ir al fondo y el menor se va a quedar en la superficie. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer será calcular el volumen de cada uno de los prismas y después dividir la masa entre el volumen de cada uno de ellos. El volumen del cubo es muy sencillo, no deja de ser más que lado al cubo, es decir, 20 centímetros al cubo, esto sería 20 elevado al cubo, que estos son 8000 centímetros cúbicos, o lo que sería lo mismo 8 decímetros cúbicos, o lo que sería lo mismo 8 litros, ¿vale? Y ahora, por otra parte, el volumen del prisma cuadrangular sería básicamente el área de la base por la altura, es decir, el lado al cuadrado por la altura, un poco como el cilindro, pero en vez de con un círculo, con un cuadrado. Es decir, tendríamos lado al cuadrado 10 al cuadrado por 35, y si esto lo hacemos será 35 por 100, es decir, 3500 centímetros cúbicos, 3,5 decímetros cúbicos, o lo que es lo mismo 3,5 litros, ¿ok? Recordad que en el caso de las unidades cúbicas tenemos que hacer un salto de 1000 en 1000, al igual que veíamos que en las unidades lineales vamos de 10 en 10 y en las unidades superficiales vamos de 100 en 100, en las unidades cúbicas vamos de 1000 en 1000, es decir, del centímetro al decímetro salto por 1000. Bueno, entonces ya tenemos que el volumen 1 son 8 litros y el volumen 2 son, en este caso, 3,5 litros. Repito, si alguien quiere trabajar con centímetros cúbicos, es exactamente lo mismo. Por tanto, vamos a comparar las densidades. Densidad 1 serán 400 gramos entre los 8 litros, y esto nos da concretamente 50 gramos por litro. Y la otra será densidad 2, que serán de nuevo 400 gramos entre 3,5 litros, y esta ya hay que hacer la mano, 400 entre 3,5, esto nos da de manera aproximada 114,29 gramos por litro, ¿ok? ¿Tiene sentido que la densidad del segundo líquido sea mayor que la del primero? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, nos cabe la misma masa en menos de la mitad del volumen. Por tanto, tiene que ser más compacto, tiene que ser un líquido, un material que sea más compacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros mezclásemos en un tercer recipiente los dos líquidos, lo que nos ocurriría sería que claramente el segundo se nos iría a la parte inferior, porque podemos ver que la densidad del segundo es mucho mayor que la densidad del primero. Como podéis ver, chicos, los problemas de densidades no tienen mucha complicación. Tenemos que saber perfectamente cómo calcular cada uno de los volúmenes y saber encontrar la relación que existe entre ellos. Y sobre todo acordarnos de que, en este caso, líquidos inmiscibles se van a colocar siempre de manera que el de mayor densidad se quedará en el fondo frente al de menor densidad que subirá a la superficie. Pero por lo demás, ya veis que no tiene ninguna complicación. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.